a los Corintios, capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y dice así la palabra del Señor. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre el cuerpo, sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar. Nuestro Dios y Padre, gracias por habernos dado la oportunidad y el privilegio de alabarte. Gracias porque aún la lluvia no es un impedimento para que nos congreguemos y podamos estar aquí. Gracias por los que estamos, gracias también por aquellos que no están. Te pedimos que los bendigas, que obres en sus corazones, que también aprovechen el tiempo en sus hogares. No sabemos las razones por las cuales no están, pero que tú les bendigas y puedan pasar un tiempo en comunión en tu palabra. Agradecidos estamos de que cada vez que nos reunimos tenemos la libertad y el privilegio de abrir tu palabra, pero también, Señor, de poder entenderla y comprenderla. Nos has dado a tu Espíritu Santo para que tu palabra pueda obrar en nosotros y eso te pido en esta hora, Padre, que en tu gracia nos permitas comprender este asunto. Sabemos que cada vez que abrimos tu palabra, sabemos que algo aprendemos, sabemos que hay cosas de nuestra vida que debemos cambiar, hay cosas que sin duda debemos dejar de hacer, pero también cosas que debemos empezar a hacer. Por eso, Padre, te pedimos que ahora nos hables. Estamos aquí reunidos como pueblo tuyo, rogando la voz de nuestro Dios y Padre. Pedimos ahora tu bendición y te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Comenzamos un nuevo capítulo, hermanos, capítulo 7, y si bien no es un tema, no sé si cómodo de hablar, no es un tema recurrente los cuales nos acercamos continuamente, rutinariamente, ya que están las Escrituras, pero no es un tema que abunda, no es uno de mis temas favoritos para tocar, pero eso es lo bueno de compartir la Escritura positivamente y consecutivamente. O sea, vamos pasaje por pasaje y lo que toque es lo que el Señor quiere para decirnos, sin duda. Eso es lo bueno de estudiar una carta de principio a fin, por lo cual abordamos varios temas. Y uno de los temas que vamos a estar hablando hoy sobre la intimidad del matrimonio, voy a tratar de ser lo mayor sensible posible en cuanto al vocabulario, y también entiendo que hay algunos que son solteros, algunos que no todos tienen pareja, también algunos que son jóvenes. Hay jovencitos, adolescentes aquí abajo, espero que el Señor me dé la gracia para poder hablar con claridad. Pero esto nos quiere llevar también, capítulo 7, a uno de los problemas que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios. Capítulo 7 hasta el capítulo 11 contienen una respuesta de parte de Pablo a la iglesia. Si yo quisiera que me acompañe un segundo al capítulo 16, versículo 17. Capítulo 16, versículo 17, dice así Pablo: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Probablemente estas tres personas llevaron una carta al apóstol Pablo con alguna serie de preguntas, dudas o inquietudes que ellos tenían. Y lo que Pablo va a hacer es responderle a partir del capítulo 7 en adelante algunas cuestiones, dudas o problemas que ellos tenían. Nosotros no sabemos con qué exactitud fue que los corintios le preguntaron a Pablo esto. ¿Por qué le preguntaron esto? Se supone que si uno pregunta sobre algún tema del matrimonio es porque quiere saber información sobre el matrimonio. Entonces nosotros intuimos que tiene que ver eso. Pero leer esto es como alguien dijo, es como estar al lado de una persona que está hablando por teléfono. Yo no sé lo que la otra persona le está diciendo, o sea, nosotros no sabemos lo que la iglesia de Corintio quería o le había preguntado a Pablo, pero lo que Pablo dice nos damos una idea de lo que ellos querían saber, Podemos suponer lo que ellos querían saber. Y por lo que Pablo dice aquí, parece que algunos miembros de esta iglesia estaban reaccionando a la depravación moral que caracterizaba a la ciudad de Corintio. Nosotros dijimos que la iglesia de Corintio estaba en una ciudad griega, en un entorno que estaba moralmente corrompido.
Ellos adoraban a la diosa Diana en su templo y la manera de adorarla era acostándose con prostitutas. Entonces vemos que ellos estaban rodeados de esta inmoralidad, a tal punto que algunos habían llegado a ver el sexo como algo impuro. ¿Y por qué diremos esto? En los mensajes anteriores habíamos dicho que los corintios había una gran inmoralidad. Lo repetimos una y otra vez, a tal punto que la inmoralidad había entrado a la iglesia y ellos no habían hecho nada. ¿Se acuerdan? En el capítulo 5 había un joven, un hombre que había estado con su madrastra. Y Pablo dice, ¿cómo pueden permitir la inmoralidad, la fornicación dentro de la iglesia? Quitad a ese perverso dentro de ustedes. Eso ni siquiera aún se ve afuera de la iglesia. No se puede permitir eso dentro de la iglesia, decía Pablo. Estaban rodeados de inmoralidad. Estaban rodeados de inmoralidad. Pero ahora, es probable que algunos de estos creyentes se estarían preguntando, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar mujer? Se abstengan de tocar mujer. Algunos creyentes habían sacado la idea de que ser soltero o ser célibe, que en un momento estaré diciendo qué significa esa palabra, tal vez era más espiritual que estar casado. Tal vez era mejor. Y a tal punto que llegaron a menospreciar el matrimonio por completo. Por completo. Quizás alguien estaba enseñando que las relaciones sexuales no eran espirituales y debían abandonarla totalmente. Y se habían ido de un extremo a otro. En el capítulo 6, nosotros habíamos dicho, hablando de que nosotros debemos glorificar a Dios con nuestro cuerpo, y ellos decían que las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, y Pablo le dice, pero tanto lo uno como lo otro lo dio el Señor. El cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Ellos en el capítulo 6, Pablo contrasta algo y dice que ellos pensaban de que, claro, como el vientre me lo dio el Señor para yo satisfacerlo con comida, el Señor me dio un cuerpo y si me dio la necesidad y querer satisfacerme con una mujer, yo puedo hacerlo con una prostituta. Y Pablo dice, no, no es así. Pero ahora se fueron al otro extremo. Ya que debemos ser espirituales, directamente no tengamos relaciones. No tengamos intimidad con nadie. Ellos probablemente pensaron que si la inmoralidad sexual era un peligro tan grande, entonces uno mismo iba a ser puro si no tenía intimidad. Y de modo que ellos estaban tratando de hacer esto en la iglesia, abstenerse por completo de la intimidad, aún en el matrimonio. Tal vez lo que quiere decir el primer versículo puede ser una cita de que ellos le estaban diciendo o le preguntaron cuando le enviaron la carta. Dice así el versículo 1, en cuanto a las cosas que me escribisteis, ahí podemos poner un punto, y ellos tal vez dijeron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Tal vez lo que Pablo está diciendo ahí es que ellos le dijeron, le habían preguntado de que era bueno, que sería bueno al hombre no tocar mujer. Tal vez ellos pensaban eso. Así que aparentemente estos creyentes de Corintio estaban preguntándose, en medio de tanta inmoralidad, ¿acaso no sería mejor que los hombres se abstengan de tocar mujer? Que los solteros se queden sin casar y que los casados practiquen el celibato e incluso se divorcien de sus esposas. Total, la inmoralidad sexual, Pablo nos dijo de que era mala, entonces mala, porque la vamos a practicar. Y para aquellos que no saben lo que es una persona célibe, el celibato, va a ser bueno saberlo ya que vamos a mencionarlo en varias ocasiones. Es aquella persona que por decisión propia se abstiene de las relaciones sexuales. Lo vuelvo a repetir, es aquella persona que por decisión propia se abstiene de las relaciones sexuales. Entonces, ¿deberían los cristianos practicar la abstinencia en medio de una sociedad tan corrompida como la que estaba sucediendo allí y como lamentablemente está sucediendo en nuestros tiempos? Y Pablo le responde eso a los corintios, que si una persona soltera decide abrazar una vida célibe y decide quedar sin casar, está en su derecho a hacerlo. A ver, hermanos, una persona creyente desea vivir toda su vida en soltería porque el Señor no puso en ella un deseo de tener intimidad con otra persona y decide ser a lo largo de su vida una persona célibe, eso no es pecado. No está pecando esa persona. Pero Pablo no lo recomienda. Si el Señor no le dio el don de continencia, no lo veremos ahora, lo veremos la próxima vez. Por ende, no vamos a estar tratando acerca de la intimidad en el matrimonio porque sé que hay aquí que no todos están en matrimonio. Entonces, la vez siguiente estaremos hablando de la soltería. La siguiente vez el pasaje nos va a abundar para aquellos que son viudos o aquellos que no tienen marido. Aún aquellos que tienen marido o mujer que son incrédulos. Pablo nos va a hablar acerca de varias áreas en este sentido. Pero una persona que está
soltera, no es pecado si decide abrazar una vida de esa manera. Pero Pablo reconoce que la soltería es buena. Él dice, es bueno que el hombre esté solo, si quiere, sí. No está pecando, es honorable, pero no apoya que sea el estado más espiritual como ellos estaban diciendo. Si yo me quedo solo, no voy a ser más espiritual que estar casado. No es más aceptable a Dios estar solo y alejarme de toda la intimidad sexual. Voy a ser más puro o voy a ser más santo delante de Dios. No, no es eso. Y lamentablemente ellos estaban cayendo en ese error. Por eso la soltería puede ser buena mientras la persona sea célibe y tenga un don. Pero Dios mismo declaró en la creación, no es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. Como alguien dijo, así la respuesta de Pablo es absolutamente práctica. Acordaos de dónde estáis viviendo. Daos cuenta de que vivís en Corinto, donde no se puede ni recorrer una calle sin que os asalte la tentación. Tened presente vuestra misma constitución física y los sanos instintos que os ha dado la misma naturaleza de Dios. Estaréis mejor casados que expuestos a caer en pecado. Por eso Pablo en el versículo 2 dice y da una advertencia. Pero a causa de las fornicaciones, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Promover el celibato puede ser muy santo, pero en realidad es que puede terminar promoviendo una mayor inmoralidad. Hay un peligro de fornicación para los que son solteros y aquellos que no tienen un don, como veremos en la siguiente vez, que sí lo tiene Pablo. Por eso Pablo exhorta a los solteros a casarse por causa de esto, porque es un peligro. Dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Si no tiene el don de continencia, como dice versículo 8 y 9, si no tiene este don, cásense. Lo vemos en la Iglesia Católica Romana, que enseña el celibato de una vida más piadosa. Si ustedes ven, los curas, las monjas, deciden apartarse de tener intimidad, deciden directamente casarse, pero sabemos que el casarse va a relacionarse con la intimidad. No lo sabemos de dónde lo han sacado, pero sabemos que ellos piensan que es una vida más piadosa, una vida consagrada a Dios y pensar solo en Dios, pero si no tienen el don, eso puede llevar al pecado. Por eso Pablo dice, pero a causa de las fornicaciones, para no fornicar, para no pecar, cada uno tenga su propia mujer y cada mujer tenga su propio marido. Lamentablemente, hermanos, esa forma de vida más piadosa, como acabo de decir, los ha llevado a perversiones. Lo vemos en los curas, personas que se abstienen de relaciones sexuales cuando la Escritura no lo ordena. Ni siquiera le dice a los pastores, ni siquiera lo dice a los apóstoles. Los apóstoles tenían familia. No les dice que dejen de hacer esto. La Escritura no lo ordena. Y eso lo vemos que hacen los curas, las monjas, pensando que son más espirituales por no estar casados y no tener intimidad. Y algo similar estaba sucediendo aquí en la iglesia de Corintio. Y Pablo le dice, si no tienen el don, cásense. ¿Por qué? Porque se van a quemar. Tengan su propia mujer y su propio marido por causa de las fornicaciones. ¿Y qué sucede cuando no hay un don? Vienen las consecuencias. Vemos los curas, los monjas, y luego suceden los abusos, las perversiones, monjas embarazadas. Busqué una noticia en internet para tener un estimativo de cuántos abusos hay por parte de las iglesias católicas. Y la primera noticia que me saltó es, un creciente grupo de monjas denuncia el sufrimiento que han padecido a manos de sacerdotes, de curas, incluyendo violación y aborto forzado dentro de la iglesia católica. Abunda esto y hemos escuchado muchísimas noticias de esto, pero es por culpa de no apoyarse en las Escrituras, de tomar su propia decisión. Y este error estaba entrando en la mente y en los corazones de la iglesia de Corintio. Por eso Pablo quiere que quiten su pensamiento y piensen como Dios ordena, piensen como Dios manda. Pero también noten cómo Pablo describe que el mandamiento es de un hombre y una mujer, para que, por si quedaba alguna duda, dice, a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pablo recomienda que se casen, que mantengan una relación monógama, no poligamia como hoy en día hay, que es estar con más de una persona a la vez. Sabemos que eso es aborrecible a los ojos de Dios. Por eso manda que cada uno tenga su propia mujer, que cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque hay un deseo sexual que queda insatisfecho si no se casan y puede ser difícil. Hay una tentación a la inmoralidad. Estaba sucediendo allí en la antigua Roma en ese momento,
pero también vemos que sucede hoy a causa de esa permisividad sexual que se ve y se practica libremente y lamentablemente se glorifican ellos mismos haciendo esas cosas, cuando sabemos que delante de Dios es algo que Dios aborrece. Pero tampoco, hermanos, debemos pensar que Pablo estaba promoviendo la idea de que el matrimonio es solo una medida preventiva contra la inmoralidad. Me voy a casar como estoy luchando y tengo deseo, me voy a casar para satisfacer las necesidades que el Señor puso en mí con la mujer que el Señor me ha dado. Pero eso no es así tampoco, hermanos, porque muchos se casan y pueden seguir siendo inmorales. Muchos se casan y van a seguir mirando pornografía. Muchos se casan y pueden desear el cuerpo de otra mujer. Por ende, no es la solución. Sabemos que la solución es el pecado, está en el corazón continuamente y la solución es Cristo. Pero sí, Pablo dice, ustedes deben satisfacer únicamente con su mujer y con su marido estos deseos que el Señor les ha dado. Por eso, hermanos, no se puede reducir el matrimonio a sencillamente como la válvula de escape del impulso sexual. Yo satisfago mis necesidades y nada más. Pablo no está diciendo eso, que los cristianos salgan y busquen una pareja cristiana para evitar caer en el pecado sexual. No, no es lo que Pablo dice. Pablo tenía, sabemos por otras cartas, como en Efesios capítulo 5, que él tenía una visión más elevada del matrimonio, de que es algo precioso de los ojos del Señor, de que es el reflejo de Cristo con la iglesia. No es simplemente para tener intimidad, pero el propósito de Pablo aquí es hacer hincapié en la realidad de las tentaciones sexuales de los solteros y reconocer que ellos tienen una salida legítimamente en el matrimonio. Por eso dice, por tanto, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Y las Escrituras nos dan muchas razones para el matrimonio. En primer lugar, nos dice que el matrimonio es la procreación. Dios mandó a Adán y Eva y les dijo, fructificad y multiplicaos. La intención de Dios es que la humanidad se reproduzca a sí misma. Y dentro de ese proceso de procreación, el Señor puso un placer, un deseo. Pero aún en el matrimonio, hermanos, debe haber pureza. Aún en el matrimonio debe haber pureza. Sin duda el matrimonio protege la inmoralidad sexual para que no satisfagamos nuestras necesidades físicas de otra manera, sino con el cónyuge, sino el marido y la mujer nada más. Por eso Pablo da esa advertencia y dice, manda a aquellos que están solteros que se casen a causa de las fornicaciones, para que no pequen. Pero ¿qué hay de los que ya están casados? Si él primero le habla a aquellos que están solteros a causa de las fornicaciones, trataremos más de este tema la siguiente vez, a partir del versículo 8 en adelante, habla de los solteros y de las viudas. Pero ¿qué hay de aquellos que ya están casados? Hoy aquí hay varios que están casados, varios matrimonios. ¿Pueden ellos dentro del matrimonio practicar el celibato? ¿Apartarse de tener intimidad? Y es eso lo que Pablo nos dice en el versículo 3. Lo primero que el apóstol establece claramente es que los casados deben cumplir fielmente el deber conyugal. Dice así versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Hermanos, el celibato, abstenerse de tener intimidad, no es una opción para una persona casada. No es una opción para una persona casada. El celibato es malo para los que están casados y eso debe ser evidente. Pero lamentablemente para ellos, la iglesia de Corintios no era evidente. No era evidente. Lamentablemente, debido a lo que ellos estaban pensando, a pensar de que si yo me abstengo aún dentro del matrimonio de tener intimidad, voy a ser más espiritualmente. Y no es así, no es así. Lo que quiere enseñarles Pablo y lo que quiere que ellos entiendan. Pero al hacer eso descuidaban lamentablemente y negaban la responsabilidad que tenían con sus esposas. Y por eso Pablo aclara. Aquí dice, cumple con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer cumple con el marido. Hermano, lo que ellos no sabían es que Dios considera el matrimonio como sagrado. Y eso es lo que nosotros debemos entender, cómo Dios ve el matrimonio. A veces venimos de pensamientos mundanos que nos bombardean de todas las áreas. Es lo que escuchamos por la calle, cuando prendemos la televisión, cuando miramos una película. Lamentablemente introducen ciertos pensamientos del matrimonio que sabemos que no son conforme a lo que dicen las Escrituras. No son lo que dicen las Escrituras. Y Pablo dice, ustedes deben cumplir las relaciones porque son sagradas delante de Dios. Pero no solamente debemos cumplir
y tener el matrimonio como algo sagrado, sino también como esto, como que es una obligación. Como obligación. Pablo deja bien en claro que las relaciones físicas dentro del matrimonio no son sencillamente un privilegio y un placer, sino también una obligación. Los maridos y la esposa tienen la obligación, el deber, y él utiliza esa palabra aquí, el deber de darse satisfacción íntima el uno con el otro. El marido cumpla con el deber. Es un deber lo que debe cumplir. Y hermano, yo sé que este pasaje no suena muy romántico. Yo sé que no suena muy romántico, pero sin duda es realista conforme a lo que dice la Escritura. Y lo que Pablo dice aquí es que tanto el hombre como la mujer debe estar siempre dispuesto a cumplir con el deber conyugal. Y para decirlo más claramente, deben estar sexualmente disponibles para sus cónyuges, aun cuando no tienen el deseo de hacerlo. Si bien uno no siempre va a tener deseo, y si los tiene, pero se pueden apagar un poco por el cansancio, los niños, algún dolor físico, este tema sería espectacular para una reunión de matrimonios. Pero es lo que tocó, es lo que el Señor quiso. Pero entiendo que muchas veces puede haber una situación, algún dolor físico, los niños, etcétera. No debería hacerse obligadamente. Pero si uno entiende que tiene que hacer su parte, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y no siempre esposo, esposa, hay tiempo para algo romántico, algo con velas, entre otras cosas. Solo hay que cumplir, como dice aquí, con el deber conyugal y el deseo del cónyuge. El deseo del cónyuge. Pero también puede suceder que no hay deseo, pero recuerda que tú tienes que satisfacer el deseo de tu cónyuge y no el tuyo. Porque muchas veces está el pensamiento de que como yo no quiero, no puede suceder. De modo que si uno quiere y el otro no, la parte que no quiere debería por amor hacerlo. Es básico, hermano. Doy un ejemplo. Yo no tengo ganas de salir a pasear, pero la mujer insiste, salgamos, vamos a pasear con los niños, en familia, insiste. Aunque no tengo deseo de hacerlo, lo hago por amor a ella. Y eso es sacrificio. Recordemos que cuando nosotros nos casamos es para darnos a nuestro cónyuge, sacrificarnos el uno por el otro. Aunque muchas veces no tenga ganas de hacer algo, lo hago por amor a la otra persona. Ahora entonces, ¿lo vas a hacer por obligación? Sí y no. Sí y no. No tengo deseo, pero por amor a ella lo hago. Y así sucede con la intimidad. Al decir que por amor al cónyuge lo hago, eso también nos enseña, hermano, que tú deberes buscar la satisfacción de tu cónyuge, no tu propia satisfacción. Porque eso es egoísmo, eso es egocentrismo, pensar en mí, en mis deseos, en lo que yo quiero, en lo que yo siento. Pablo dice, tú debes cumplir con ella y ella debe cumplir contigo. Ese es el deber conyugal. Ese es el deber conyugal. Y por supuesto, hermano, que se sobreentiende por otros pasajes de la Escritura que es más bienaventurado dar que recibir. Pensar siempre en el otro y dar lo que habría que dar. Y también se entiende que tanto el hombre como la mujer deben ser sensibles al estado del que se encuentra el otro. Hay momentos, hermanos, en que por amor a nuestro cónyuge hay que ser paciente, esperar una ocasión más apropiada, porque no siempre o tenemos un buen día o hay algún dolor físico, entre otras cosas. Cada uno sabrá cómo se maneja eso, pero hermanos, sigue siendo un mandamiento que ninguno de los dos tiene derecho a negarse al otro. Ninguno de los dos tiene derecho a negarse al otro. Y con esta palabra deber, su significado y lo que Pablo quiere decir es que se refiere al pago de una deuda que cada uno debe al otro. Tú te debes a tu marido y tu mujer te debes a tu marido, sí, y tu marido te debes a tu mujer. Es un deber. Por eso Pablo dice que tanto el esposo como la esposa deben cumplir en el matrimonio uno con otro. Uno con otro. Doy un claro ejemplo. La semana que viene debemos ir a votar. La semana que viene debemos ir a votar. No dan ganas. No dan ganas, pero es mi deber como ciudadano y hay que hacerlo. Bueno, tú tienes un deber conyugal dentro de tu matrimonio. Tú tienes un deber conyugal dentro de tu matrimonio. Por eso Pablo establece fuertemente la idea de que hay una responsabilidad mutua. Hay una responsabilidad mutua dentro del matrimonio. El esposo tiene obligaciones hacia su esposa y su esposa tiene obligaciones hacia su esposo. Y como toda obligación, muchas veces no hay deseo de hacerlo, pero hay que hacerlo. Porque es una obligación, es un deber. El marido cumpla con la mujer, asimismo la mujer cumpla con el marido. Cumpla, hay que cumplir. Ahora, hermanos, esposos y esposas, ¿no es cierto que la intimidad trae gozo? ¿No es cierto que la intimidad trae gozo, felicidad? Hay hasta un buen ambiente a veces en casa cuando eso sucede. El Señor por algo lo puso, el Señor por algo nos dice esto. Alguien dijo que los cristianos, esposos cristianos, fallen en someterse sexualmente a la potestad del cónyuge. No da gloria a Dios porque deshonra en el matrimonio. No es lo que Dios estableció.
que se nieguen el uno al otro. Por eso nuestro pensamiento cambia cuando entendemos lo que Dios ve en el matrimonio. Cuando vemos y entendemos lo que Dios ve en el matrimonio, o cómo, mejor dicho, cómo Dios ve el matrimonio. ¿Qué es para el Señor la intimidad? Porque para el Señor es mucho más que un acto físico. Dios lo creó para que fuera, hermano, la expresión y la experiencia del amor en el nivel humano más profundo. Como he dicho en tantas otras ocasiones, no se une solamente la carne. Hay un amor, hay algo que se une en una relación. Por eso es tan destructivo cuando una persona adultera o cuando se une a otra persona y fornica sin estar casado. Porque se une algo que no es solamente un acto físico, es algo que el Señor creó y por eso demanda de que hay un lazo precioso y profundo de la unión entre esposo y una esposa, que no se deben separar. Y no nos olvidemos, hermanos, que si somos cristianos, hijos de Dios, y se nos manda aún comer y beber para la gloria de Dios, déjame decirte que ahí también entra la intimidad. Entra la intimidad. Dios debe ser glorificado en tu intimidad matrimonial, aún en el mismo acto de intimidad. Y ahora yo te pregunto, ¿piensas que Dios está siendo glorificado en la intimidad con tu cónyuge? ¿Cumples con tu rol, como dice la palabra, como nos está diciendo aquí? Y Pablo nos da en el capítulo 4, la razón por la que debemos cumplir con el cónyuge. ¿Por qué yo debo cumplir con este deber conyugal? Porque dice en el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La razón, hermanos, que da Pablo es que desde el momento que nos casamos, dejamos de ser nuestros. Sabemos que desde el momento que nacemos de nuevo, somos de Cristo. Lo vimos la vez anterior, que nuestro cuerpo le pertenece a Cristo. Hemos sido comprados a precio de sangre. Pero desde el momento que nosotros nos casamos, dejamos de tener derechos sobre nuestros cuerpos físicos. Eso no justifica en ninguna manera que de parte del esposo o la esposa pueda haber un abuso o un forzamiento de forzar a su esposa o a su esposo cuando no hay deseo. No, eso claramente es un pecado. Pero el punto de vista de Pablo es que tenemos una obligación imperativa, un mandamiento de servir a nuestra pareja, aún con el acto físico. Aún con el acto físico. Hermano, en la esfera normal de la vida te pertenece tu cuerpo. Pero en la esfera matrimonial, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Eso es lo que dice Pablo, no te perteneces. En la esfera matrimonial, no te perteneces. Y piensa por un momento, es increíble esta obligación que el Señor nos está dando. Es increíble esta obligación porque cuando nosotros lo vemos desde el punto de vista de Dios, cambia nuestra mentalidad. Todos los miles de millones de personas en la tierra, Dios ha escogido a una y solo a una persona para satisfacer nuestras necesidades sexuales y no puede ser nadie más. Por eso es precioso la intimidad como el Señor la ha dado, y cuando se empieza a pervertir y sale de ese marco en el cual Dios ha establecido, obvio que trae conflictos y obvio que es un gran pecado delante del Señor. Porque la manera en que el Señor la creó, que solamente un hombre y una mujer se unan y nada más, esa es la bendición de parte del Señor y es lo que el Señor bendice. Pero también Pablo remarca en este pasaje que no le da más derecho al hombre que a la mujer. No le da más derecho al hombre que a la mujer. Dice, cada uno tiene potestad sobre el otro, de igual manera. Y vuelvo a repetir, que puede ser un poco incómodo hablar de este tema, pero es lo que dice la Biblia. A veces pensamos que esto es algo que, como no tiene nada que ver con lo espiritual, de crecer y madurar en la fe, no es algo que el Señor habla en la Biblia. Pero déjenme decirles, hermanos, que esto está en la Escritura, está en la Escritura. A veces nosotros, cuando hablamos de intimidad o pensamos en lo que es algo sexual, venimos con una mente corrompida del mundo, venimos con una sociedad que nos ha llevado a pensar que el sexo es cosas aberrantes, que hablar de intimidad suena malo, pero la Biblia dice todo lo contrario, es algo precioso, que el Señor ha establecido en su humanidad. Adán y Eva estaban desnudos, únanse. No había vergüenza, pero introdujo el pecado, vino el pecado por causa de ellos y sucedió todo lo que sucedió. Hay que hablar con prudencia, sí, con las palabras correctas como lo hace la Biblia, pero no es un tema que es exento en la Escritura. ¿Por qué? Porque el Señor lo creó. Piensa por un momento, el Señor lo creó. El Señor puso en nosotros la necesidad de querer tener intimidad. El Señor nos dejó para nosotros escrito en su palabra, para que la leamos, para que sepamos cómo quiere que seamos aún en esta área, como hijos suyos. La Biblia es clara, hermanos. Hay un libro entero hablando acerca del amor conyugal en Cantar de los Cantares. Léelo si puedes, léelo. Pero también Hebreos nos dice varias cosas
Por ende, la Biblia no tapa este asunto. El problema es que nosotros cuando escuchamos esto viene a nuestra mente como que es algo malo, como que no se puede mencionar, pero la Biblia no lo hace ese énfasis. Pero la Biblia, y como acabamos de ver, ninguno puede negarle al otro porque le pertenece. El hombre y la mujer fueron creados, dijimos, con necesidades sexuales que satisfacen en el matrimonio que Dios instituyó, nada más. Pero la esposa tiene autoridad sobre el cuerpo de esposo. Esposo, tu esposa tiene autoridad sobre tu cuerpo. Y esposa, tu marido tiene autoridad sobre tu cuerpo, hablando dentro del marco de la intimidad. Eso es lo que dice aquí Pablo, que Dios creó al hombre y a la mujer y los creó como seres sexuales para que estén en ese marco del matrimonio. Por eso, hermanos, no se pueden negar el uno al otro. Y la respuesta que da Pablo es porque no se pertenecen. Le perteneces a tu cónyuge y no es lo que nosotros queremos, es lo que Dios quiere. Pablo dice en otra parte que el esposo es la cabeza de la esposa, en Efesios 5:23. Pero aquí nos dice que en cuanto a lo sexual, ambos tienen la misma autoridad. Hay una completa igualdad. Cada uno tiene autoridad sobre sí mismo. El marido sobre la mujer y la mujer sobre el marido. Ambos deben someterse al otro. Y lamentablemente esto es lo que no estaba sucediendo en la iglesia de Corintio. Comenzaron a pensar, como dije, que la intimidad de la vida matrimonial no era consecuente con la santidad cristiana. Y Pablo quiere quitar eso de su mente. Y esto nos lleva, hermanos, a ver que nuestra mente sin duda tiene que ser renovada, como dice Romanos 12. Debemos transformarnos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ellos le estaba sucediendo y Pablo los quiere instruir. Los quiere instruir lo que Dios quiere y no como ellos quieren vivir. Pero Pablo nos dice también del no negarnos, pero también nos dice que el negarnos puede ser por una sola excepción. Por una sola excepción. Versículo 5. No os neguéis el uno al otro, es lo primero que dice, no se nieguen el uno al otro, y dice, a no ser por algún tiempo, de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. No os neguéis, es lo primero que dice, y eso lo quiere dejar claro. Ya había dicho que deben cumplir con el deber conyugal, ya habían dicho que no tiene potestad sobre su propio cuerpo, pero él vuelve a reiterar, no os neguéis. Esa palabra negar significa privar. Y el verbo comunica la idea de robar o hurtar el bien de alguien. No niegues lo que no es tuyo. No niegues, esposo, lo que no es tuyo, porque tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge. Esa es la idea. Y hay una prohibición, no neguéis el uno al otro, es un mandamiento. Dios estableció y ordenó que esto sea entre un marido y una mujer, y no se puede negar. Lo estableció como un mandamiento. Pero Pablo también nos dice aquí que la abstinencia sexual es una posibilidad. Es una posibilidad que puede suceder, apartarse por un momento, y él da las razones por las cuales sí se puede hacer. Sí se puede hacer, pero él da las razones. Dice que de mutuo consentimiento, ambas partes tienen que estar de acuerdo con esa separación por un tiempo y que sea para un fin específico. Para un fin específico y vuélvanse a juntar. Da tres razones. Primero debe ser por mutuo acuerdo. No debe ser por decisión propia de una sola parte. Ambos deben estar convencidos de que la abstinencia debe ser con ese fin. Con el fin que veremos por un momento. Hago un paréntesis aquí, hermanos. No solamente esto que estaremos viendo que es para separarse por un tiempo para tener un tiempo de oración, o algunos días, o un tiempo de ayuno, debe ser por mutuo consentimiento. Ambos tienen que estar de acuerdo todo lo que suceda en el hecho matrimonial. Todo lo que suceda, porque el vínculo es de ambos, siempre dentro del marco de lo que enseñan las Escrituras, pero ambos tienen que estar de acuerdo. No todo, hermanos, parejas, casados, esposos, vale dentro de un cuarto. No todo puede suceder. Si conocemos a Dios, sabemos lo que le agrada y lo que no. Y debemos renovar nuestro entendimiento porque venimos de una mente perversa del mundo. Por ende, no todo sucede. Siempre debe haber mutuo acuerdo y conforme a lo que le agrada al Señor. En segundo lugar, debe ser para un propósito específico. Pablo dice allí, para ocuparse en la oración. Es decir, si alguno quiere tener un tiempo de oración, si alguno quiere apartarse por un momento en oración sin que ninguna cosa le llame su atención, y por poco tiempo, dice Pablo, por poco tiempo, para que no se expongan a una tentación innecesaria. Y esa palabra que aparece ahí, sosegadamente,
de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente, es importante. Significa un estado de calma, un estado de tranquilidad, de quietud, para ocuparnos tranquilamente en la oración y no estar pendiente de ninguna otra cosa, que tengo que cumplir con mi deber conyugal, entre otras cosas. No sabemos por qué una persona se puede apartar para la oración, pueden venir cosas a nuestras vidas, el Señor puede traer una fuerte carga a nuestras vidas que va a demandar una atención completa de nosotros, que pensemos en eso y solamente eso y estar concentrado en la oración. Puede venir un luto o una enfermedad seria a nuestras vidas que puede llevar a una experiencia así, o quizás hemos caído en un pecado especialmente dañino y necesitamos retirarnos por un tiempo para arreglar las cosas con el Señor. Y tendríamos que decir, cariño, necesito unos días para dedicarme intensamente a la oración. Necesito unos días para dedicarme intensamente a la oración por tal y tal motivo. Por ende, me gustaría poner toda mi mente y mi fuerza sobre este asunto para orar. ¿Qué pensás si nos apartamos unos días de la intimidad para dedicarme de lleno a la oración? Es por ese motivo nada más. Por ese motivo nada más, dice Pablo, que debe suceder, por ninguno otro más. Por un tiempo determinado y en cuanto pueda, lo antes posible, vuélvanse a unir. Porque el diablo va a tomar ventaja y los va a tentar. Y dice allí, a causa de vuestra incontinencia. Esa es la razón, hermanos, para volverse a juntar. Esa es la razón por la cual no tiene que pasar mucho tiempo sin intimidad, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Cuando termina el tiempo de oración, tal vez comienza el tiempo de la lucha intensa, los deseos normales que el Señor puso en nosotros, las tentaciones va a volver, el deseo va a volver. Y tal vez con mayor intensidad por el tiempo que no hubo. Es más, si nuestro cónyuge, el marido se aparta para tener un tiempo de oración, pero la mujer no se aparta para tener un tiempo de oración, tal vez la mujer está cargando en sí un mayor deseo. Por ende, Pablo dice, vuélvanse a unir rápidamente. ¿Por qué? Porque el diablo va a aprovechar. Y ahí lo tenemos al diablo, aprovechando la ventaja. Aún en todas las áreas, sabemos que tienta, es el tentador, pero sabemos que él va a utilizar cualquier problema, cualquier situación, aún cuando uno se aparte con un fin específico que es para orar, él va a tomar ventaja. Por eso yo le preguntaría a aquellos que se están por divorciar o que están teniendo problemas en el matrimonio, ¿cómo está su intimidad? ¿Cómo está su intimidad? Sé que puede ser incómodo, pero hermanos, la falta de intimidad afecta mucho al matrimonio. La falta de intimidad afecta mucho al matrimonio. Probablemente lo sabes por experiencia. Cuando no hay intimidad hay peligro de engaño, peligro de buscar satisfacción por otro lado. Por eso el matrimonio y la intimidad es un escudo protector también en esa área. Es triste cuando sucede en el mundo que se separan porque el marido o la mujer lo engañó, porque no tenían intimidad, no satisfacía el deseo que el Señor puso y lo buscó en otra persona eso. Ahora, eso jamás se justifica, sin duda. No se justifica. La persona que cometió la traición es culpable por adulterio y no se justifica por nada. Pero el no tener intimidad no ayuda a la vida de santidad, porque el Señor puso deseo que lo debemos satisfacer dentro del marco del matrimonio. Por eso, esposo, yo hoy quiero animarte, cuida tu vida de intimidad. No solemos decir esto porque no solemos tocar pasajes así, porque no llegan pasajes así, hay muy pocos en la Escritura, pero sin duda es para animarnos. Cuida tu vida de intimidad. Cuida tu vida de intimidad. No dejes que el diablo tome ventaja de eso. Es algo precioso que el Señor les ha regalado, nos ha regalado, y muchas veces por eso puede haber más peleas y problemas dentro del matrimonio que ser de bendición y disfrute como el Señor quiere que sea. Por eso recordemos lo que estaba sucediendo aquí, lo que ellos estaban diciendo. Ellos querían evitar las relaciones sexuales, el célibe, porque decían que serían más santos como si las relaciones sexuales fueran pecado. Pero el no tener relaciones sexuales, si Dios no le dio un don, el don de continencia, los iba a llevar a terminar pecando. En vez de llevarlo a ser más santo, lo iba a llevar a terminar pecando. Todo lo contrario de lo que ellos pensaban. Y esto, otra enseñanza, nos lleva a entender que debemos hacer lo que Dios dice. Porque nosotros podemos pensar, como ellos pensaban, si yo me aparto de la intimidad voy a ser más santo. Pero el Señor dice, no te apartes porque te va a llevar a pecado. Y es eso lo que Pablo quería decirles a ellos. Esa es la primera pregunta. Y triste, cuando desobedecemos al Señor termina sucediendo lo que el Señor decía. Hermanos, a veces el Señor nos da instrucciones en su palabra. Y yo deseo, ojalá que ellos hayan obedecido con esto. Pero a veces nosotros podemos tomar una determinación en nuestra vida.
tomar una decisión en nuestra vida que va contrario a la Escritura. Y por más que sea bueno, por más que parezca bueno, como en el caso de ellos que era para santificarme, para dedicarme más a lo espiritual, el Señor dice, no es lo que vos pensás, es como yo te formé y yo te puse deseos y yo quiero que te unas con tu esposa y no te separes. Pero lo que va a llevar a cuando tomamos decisiones así es a darnos la cabeza contra la pared, por no seguir lo que dice la Escritura. Por eso Pablo rechaza su idea, la idea que ellos tenían de que el esposo y la esposa podrían ser más santos por medio de esta abstinencia. Pero lo que ellos no se habían dado cuenta es que en negarse el uno al otro iba a abrir una puerta al tentador, al diablo. El versículo 6 nos dice el por qué dice esto. Dice más, esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. ¿No dice que la abstinencia es una concesión? No un mandamiento, no es un mandamiento. El mandamiento es que no se nieguen, lo otro es una concesión. El mandamiento es que no se nieguen. Dios no está mandando y ni siquiera recomendando que se abstengan de tener intimidad dentro del matrimonio. Pero puede suceder por un breve tiempo, por un tema específico, para apartarse y orar, por una razón específica que tiene que ver con lo espiritual. Pero esta abstinencia era un permiso, no un mandamiento. Eso es lo que dice Pablo. Digo todo esto por vía de concesión, no por mandamiento, porque Dios quiere que estén unidos como matrimonio. Pablo termina, y esto sin duda nos ayuda como introducción al siguiente mensaje, el versículo 7, diciendo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y cuando dice hombres, no habla de hombres masculinos, sino hombres hablando de personas, masculino y femenino. Todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno la verdad de un modo y otro de otro. Pablo, para concluir esta carta, dice que le hubiera gustado que todos los creyentes fueran como él. Todos los creyentes fueran como él, sin casarse, que fuesen como yo. Pero eso lo dijo a la luz de la libertad e independencia que tienen como los que tienen aquellas personas que están solas. Hay un deseo de servir a Cristo. Yo pensaba en Pablo. Pablo no podría haber servido a Cristo de la manera en que lo sirvió. Su corazón estaba centrado en el Señor y nada más que en el Señor. Su corazón estaba preocupado en las iglesias. Su corazón estaba sufriendo por las iglesias. Todo el tiempo que él sufría era por las iglesias. En la mente de Pablo no había un matrimonio. En la mente de Pablo no había una esposa e hijos, no los tenía, por lo que vemos en las Escrituras y lo que veremos la siguiente vez, pero eso le daba una libertad, le da una oportunidad para servir al Señor 100%, que su corazón sea 100% del Señor. Él no estaba casado y él dice que esto iba a ser como libertad. Me gustaría que todos fuesen como yo. Y creo que eso va a ser en el futuro. Eso va a ser cuando estemos en gloria. No vamos a estar casados, dice la Escritura, vamos a ser como los ángeles, porque nuestro corazón va a estar centrado en la adoración y solamente en Cristo. No vamos a tener tiempo ni vamos a dedicarle tiempo a otra cosa que no sea el Señor. Solamente el Señor. Por eso Pablo dice, sería lindo que todos fuesen como yo. Pero si el Señor no les dio el don, a uno le dio el don de continencia como a mí, a otros no, bueno, cásense. No está mal tampoco casarse, es algo que estableció el Señor. Uno la verdad de un modo y otro de otro. El Señor dio dones a todos. El Señor dio dones a todos. Por eso dice, la persona que no tiene el don de celibato va a tratar de practicarlo como le iba a suceder a ellos y solamente lo único que iba a suceder es que los iba a llevar a pecar. Pero a causa de la fornicación, cásense. Lo que ellos querían hacer o practicar no iba a funcionar. Pero lo que tienen, el don de Dios, de la soltería, como todos los dones, es una bendición. Y como dije, hermanos, la soltería tiene ventajas prácticas. Si tú aún eres soltero, hay ventajas prácticas, que tú no tienes sobre tu espalda el cargo de una familia, el peso de una familia, tus horarios van a ser distintos, no vas a estar pendiente, tengo que pasar tiempo con la familia, tengo que cuidar a los hijos, tengo que cocinar, entre otras cosas, para servir al Señor. Lo que vamos a ver la siguiente vez, que los casados tienen muchas obligaciones y preocupaciones que los casados no tienen, versículos 32 y 33. Pero hermanos, tanto Jesús como Pablo deja algo bien en claro, que Dios no requiere que el celibato, la separación de la intimidad para todos los creyentes, y que solo lo pueden vivir satisfactoriamente aquellos a quienes el Cristo se los da. La intención de Pablo era que si el soltero quiere ser soltero, eso está bien. Y si está casado o se va a casar, quédese en ese estado, porque eso es lo que el Señor le ha dado. Pero lo claro es esto, hermano, la espiritualidad no queda determinada por el estado matrimonial, como los cristianos pensaban, como ellos pensaban. No determina mi bien espiritual si yo tengo intimidad o no. Se puede suceder con un fin específico, pero no debería suceder. No es por mandamiento, sino por concesión.
Como conclusión, hermanos, 2 puntos nada más. En primer lugar, hemos dicho que este pasaje es importante. Dios pone en claro que no hay nada malo y todo de bueno acerca del sexo en el matrimonio. Vemos que el diablo está aquí, la estrategia de Satanás, cuando se trata de la intimidad, es hacer todo lo que sea posible para alentar la intimidad, el sexo fuera del matrimonio y para desalentar el sexo dentro del mismo. Si Satanás logra o cumple cualquiera de estos dos planes, es una victoria grande para él. Animar a que busquen la intimidad fuera, pero también desalentar la intimidad dentro del matrimonio. Ambas él va a tratar de hacer. En segundo lugar, una esposa y una esposa cristiana, como dije, no deben aceptar una relación de intimidad pobre. ¿Por qué digo esto? Los problemas que pueden venir no van a ser fáciles, pero Dios quiere que cada matrimonio cristiano disfrute y tenga una buena relación en su intimidad. Eso es una bendición. Hermano, piensa por un momento, el Señor te creó, te puso un deseo, te manda a casarte, te manda a que tengas intimidad con tu cónyuge, pero si tú no lo tienes, va a venir una frustración, como todos los mandamientos que el Señor ha dado. Y en vez de ser una bendición genuina, en vez de ser algo bello que el Señor nos ha regalado, va a ser una carga y se puede volver una maldición, porque eso puede traer muchos problemas, aún la separación. Por eso, esposos y esposas, vuelvo a animarlos, cuiden su vida de intimidad. El bienestar de su matrimonio depende mucho de eso. Muchas veces hay egoísmo de por medio, no tengo deseo, no se hace y punto. Pero no es así, no es lo que vimos hoy. Pero recuerda que no te perteneces. Tu cuerpo es de tu cónyuge. Sin duda debe haber un equilibrio, ustedes sabrán cuál es mejor, porque no todas las parejas son iguales. Y si es necesario, hermanos, sentarse a hablar sobre el tema y cambiar algunas cosas dentro de su matrimonio, hay que hacerlo. Porque como dijimos, eso puede llevar a muchas cosas. Porque un mandamiento del Señor puede estar en el medio y tal vez uno no lo está obedeciendo. No vaya a hacer cosas que estemos pecando contra el Señor, aún dentro del matrimonio. Por eso, hermanos, esposos y esposas, el Señor debe ser honrado y obedecido aún dentro de tu vida matrimonial. Dentro del cuarto, dentro de tu vida íntima. Y somos llamados a glorificar, como dije, aún comiendo y bebiendo, pero también somos llamados a glorificar al Señor con la intimidad. Como dije, no es un tema recurrente que tocamos, pero sin duda es de bendición recordar lo que el Señor quiere para nosotros en el matrimonio, en el marco del matrimonio. Cada uno sabe cómo es su hogar, cada uno sabe cómo son con sus cónyuges, pero no hay nada que no se pueda hablar y con la bendición del Señor sin duda podemos ser bendecidos. En cualquier área, cuando nosotros, hermanos, cumplimos lo que el Señor nos dice, es para nuestro mejor, nuestra bendición y para nuestro bien. Aún sucede en la intimidad. Si el Señor manda esto, es para nuestra bendición y nuestro bien. A veces con nuestro pecado, con nuestra soberbia o por creer que sabemos más que el Señor, tropezamos y vienen los fracasos, las frustraciones y aún las divisiones dentro del matrimonio. Pero el Señor debe ser glorificado y aún honrado en la intimidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y por hablarnos, y a pesar de mi torpeza y de mi habla, te agradecemos por hablarnos. Deseo que haya podido quedar claro este asunto que tú nos quieres hablar. Sabemos que de principio a fin en tu palabra todo apunta hacia Jesucristo, y aún hay ciertos temas que sin duda nos ayudan, como el caso que tocamos hoy, que si bien no estamos acostumbrados a tratarlo, no estamos acostumbrados a hablarlo en una predicación, sin duda puede ser de bendición. Sabemos que naturalmente pecamos, sabemos que naturalmente somos llamados a pecar y el diablo utilizará eso. Entonces, sin duda, hay un gran margen y hay una gran posibilidad que muchos de los que hoy están aquí pueden tener o hayan tenido o tendrán problemas dentro del matrimonio con respecto a este asunto que tratamos. Pero ayúdanos, Señor, como hijos tuyos, a poder honrarte aún en la intimidad, que tú seas glorificado aún dentro de las paredes de nuestro cuarto, que sabemos que todo nuestro ser, alma, cuerpo debe ser santificado. Por eso cuida nuestra mente, cuida nuestros corazones. Ayúdanos también a amar a nuestro cónyuge, a no pensar en nosotros mismos, sino también en el otro, que eso es lo que también tú deseas. Pero Padre, te pedimos que no caigamos como la iglesia de Corintio, de tener nuestro propio razonamiento o pensar que seremos más santos o poder tomar una determinación sin consultártela a ti. Probablemente el pensamiento de ellos habrá cambiado mucho cuando recibieron esta carta,
Y deseamos, Señor, y deseo que luego del mensaje de hoy el pensamiento de nosotros haya cambiado también con respecto a este tema. Que no guardemos nuestro corazón para nosotros mismos, sino para ti. Pedimos ahora, Padre, tu bendición y también que estés obrando en aquellos que tal vez son solteros, que aprovechen este tiempo de soltería para buscarte, para agradarte, para que tú seas glorificado, y aquellos que, como veremos la vez siguiente, que están divorciados o viudos, que también, Señor, puedan glorificarte por medio de sus vidas. Que tú seas su anhelo, que tú seas el centro de sus vidas y sus corazones. Pedimos tu bendición sobre tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén.